Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Estudiaremos Oseas capítulo 4, controversia de Jehová con Israel. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Querido Señor, venimos ante ti para alabar y glorificar tu santo nombre, para decirte, Señor, que necesitamos que tú nos dirijas, que tú nos des sabiduría, nos des entendimiento, para que al abrir la palabra podamos entender el mensaje que tienes para nosotros. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu amor y misericordia, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Oseas habla de las experiencias del profeta que sirve de figura para el pueblo de Israel en su relación con Dios. El tema central es el amor de Dios por su pueblo, un pueblo que le ha dado la espalda, que le ha sido infiel, que ha faltado a sus votos y a sus pactos. Sin embargo, Dios ama a este pueblo. Las consecuencias de su pecado son grandes, así que Dios lo llama frecuentemente al arrepentimiento. Desde el capítulo 1 hasta el 3 de Oseas, se usa la figura del matrimonio y la infidelidad de Gomer para servir de ilustración sobre la infidelidad de Israel y el amor y las promesas de Dios y el poder que Él tiene para redimir y restaurar. Con el capítulo 4 comienza una nueva división de las profecías de Oseas. El profeta abandona el uso de figuras y símbolos y ahora emplea un lenguaje llano y literal. Algunos comentadores ubican este mensaje en tiempos posteriores a los del rey Jeroboam II. Estos discursos conminatorios contra Israel seguirían hasta el final del libro. Todas las clases son culpables de graves transgresiones y por lo tanto la justicia divina se descarga sobre Israel de modo inexorable. El pecado más grave que ellos cometen es el de la idolatría. La primera sección del capítulo 4 de Oseas son los versículos 1 al 10, donde los sacerdotes responsables de la corrupción general de Israel. Dios plantea su mensaje como si estuviera ante un tribunal donde se plantea un pleito. Leamos los versículos 1 al 3. Aquí se plantea el caso contra Israel y de esta manera se defiende la justicia de Dios. En Israel escasean los elementos esenciales de la verdadera religión. Leamos el versículo 1. Oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, pues no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Dios exhorta a su pueblo para que presten atención a la acusación que se le hace y a la sentencia pronunciada. No hay verdad. Su culto está lleno de falsedad. No hay una presentación sincera de corazón ante Dios. No hay misericordia. Toda verdadera profesión religiosa debe dar frutos y el amor es el fruto más visible y relevante de todos los frutos del Espíritu. La falta de misericordia es evidencia que el amor de Dios ya no está en el corazón de los adoradores. El conocimiento de Dios ha sido abandonado. Es un problema cuando la religión se limita a solo formas, a solo ritos y ceremonias y deja de ser un medio a través del cual nos relacionamos con Dios. Conocer a Dios es tener una experiencia con el Señor, es caminar con Él cada día y reflejarlo en todo lo que hacemos. Entonces viene el versículo 2. El perjurio y la mentira, el asesinato, el robo y el adulterio prevalecen y se comete homicidio tras homicidio. Oseas deja a un lado las deficiencias espirituales de Israel y presenta ahora los pecados que comete el pueblo, que es un verdadero diluvio de males. Estos son el resultado de haber perdido esos elementos esenciales de la verdadera adoración. Ahora lo que abunda es el robo, el asesinato,
el adulterio. Entonces vienen las consecuencias del pecado. Versículo 3. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Las bestias del campo, las aves del cielo y aun los peces del mar morirán. La tierra de Israel sufrirá. La muerte está a las puertas. El luto se refiere a que toda la campiña de Judá será devastada durante la invasión de Asiria. El país está agotado sin su verdor habitual y sus animales están privados de sus medios de subsistencia y sufren los peces del mar. Es una evidencia de que el pecado ocasiona trastornos en la creación y la naturaleza. La rebelión fue tan profunda que todos estaban llenos de pecados ofensivos ante Dios. Es el tema de los versículos 4 al 6. El Señor le dice que tan grande es el pecado que nadie tiene autoridad moral para reprender a otro. Versículo 4. Que nadie acuse y reprenda a otro. Tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. El pecado se había arraigado profundamente que sería inútil razonar con ellos. Menospreciaban y rechazaran a los verdaderos sacerdotes de Dios. Estos merecían la severa condenación de Oseas. Posteriormente, ni siquiera querían seguir los consejos de los sacerdotes, hasta el punto que los sacerdotes y profetas habían apostatado y merecían represión divina, ya que no eran sacerdotes de Dios, sino del becerro de oro. Leamos el versículo 5. Tropezarás por tanto en pleno día, y de noche el profeta tropezará contigo, y a tu madre destruiré. Las calamidades venideras serán tan implacables que en ningún momento, ni de día ni de noche, nadie escapará, ya sea el pueblo o los sacerdotes. Cuando se refiere a tu madre, se refiere a la misma nación, es decir, toda ella recibirá la retribución divina. Versículo 6 describe las causas de tan grande corrupción. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Varias cosas que vemos en este versículo. Número 1, el pueblo va a sufrir un terrible castigo porque le faltó conocimiento. El verdadero conocimiento es Dios, no solo por ignorancia, que puede ser en algún momento justificable, sino porque no se esforzó por adquirir ese conocimiento que es una experiencia con Dios. En segundo lugar, rechazó el conocimiento, es decir, no era por falta de oportunidades, era porque no quiso, no buscó ese conocimiento de Dios. Y número 3, olvidaron la ley de Dios, le dieron la espalda a los mandatos divinos, no quisieron obedecer, entonces Dios se olvidará de sus hijos. Elena de White comenta esta historia de la siguiente manera: si Israel hubiese escuchado los mensajes de los profetas, se le habría ahorrado la humillación que siguió. Pero el Señor se vio obligado a dejarlo ir en cautiverio porque persistió en apartarse de su ley. El mensaje que le mandó por Oseas fue: mi pueblo está destruido por falta de conocimiento. Libro Profetas y Reyes, página 222. Es decir, ellos no quisieron conocer a Dios, no lo conocen tampoco por experiencia. ¿Saben que Jesús dijo lo mismo cuando las personas vienen ante el tribunal y les dicen que ellos servían a Dios? Y Mateo 7:23 dice: yo no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor reprende la conducta de su pueblo y anuncia su caída. Este es el tema de los versículos 7 al 10. Esta reprensión va dirigida a los sacerdotes. Versículos 7 y 8 leemos: cuanto más aumentaban, más pecaban contra mí, pues también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. El Señor reprocha a los sacerdotes o líderes espirituales del pueblo que son culpables de los mismos pecados que ellos deberían denunciar. Ya no eran un referente o un ejemplo moral. Ellos hacían que el pueblo se volviera a la idolatría con objetivos económicos. Versículos 9 y 10. Lo mismo será con el pueblo que con el sacerdote. Los castigaré por su conducta y les pagaré conforme a sus obras.
comerán, mas no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. El pueblo y sacerdote estaban unidos por el pecado. El pueblo se amparaba en la corrupción de los sacerdotes por su mundanalidad y sus complacencias. El resultado es una vida que no se sacia, porque el pecado no sacia, la maldad no trae satisfacción. El que se hunde en los placeres se convierte en esclavo de ellos y nunca está satisfecho. Es una denuncia contra las atrevidas e insolentes rebeliones de Israel contra la ley y la voluntad de Dios. Sin embargo, a pesar del culto dedicado a la diosa de la fertilidad, Dios no aumentará la población porque se había apartado de ellos. La segunda sección del capítulo 4 de Oseas son los versículos 11 al 14. Allí se presentan las prácticas idolátricas del pueblo. Leamos los versículos 11 y 12. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera y el leño le responde, porque en espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron a su Dios por fornicar. Aquí dice que el adulterio y el vino quitan el juicio, es decir, que al entregarse al dominio de ellos su razonamiento no es correcto. Es dominado por las pasiones, por el placer, porque Dios ha quedado fuera. Además, se compara el deseo irrefrenable y fascinador de adorar a los ídolos con el adulterio espiritual que trágicamente apartó a Israel de Jehová. La relación matrimonial cesaba cuando una esposa abandonaba a su esposo y se entregaba a otro. Así sucedió en el caso de Israel cuando se apartó de Jehová y se unió con los ídolos. Entonces los versículos 13 y 14 nos dicen: sobre la cima de las montañas sacrificaron y quemaron incienso sobre los collados, y debajo de las encinas, álamos y olmos, pues buena es su sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y vuestras nueras cometerán adulterio. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando cometan adulterio, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Termina diciendo que el pueblo sin entendimiento caerá. Esta es una referencia a las prácticas idolátricas que se relacionaban y se realizaban a la sombra de grandes árboles donde se hacían ritos inmorales. Además, sacrifican y queman incienso a los ídolos. El mal ejemplo de los padres influía en los hijos para que siguieran por el mismo sendero y con los mismos resultados. Entonces el castigo sobre los padres sería más severo. Sin una búsqueda sincera de Dios, lo que queda es la maldad, el conocimiento del pecado, y esto lo único que lleva es a la ruina total del hombre. La última sección de este capítulo 4 de Oseas son los versículos 15 al 19, y es una admonición a Judá para no seguir la conducta de Israel. Oseas exhorta fervientemente al reino de Judá, versículo 15. Si tú, Israel, fornicas, que al menos no peque Judá. No entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová. La experiencia de corrupción de Israel debe ser una lección para Judá. Estaban tan cerca el uno del otro que la conducta de los reyes de Israel influían sobre los de Judá y siguieran el mismo camino de adulterio espiritual. Por eso se le dice que no vaya a Gilgal, un lugar en la misma frontera de los dos reinos dedicados a la idolatría. No deben ir a Bet-Aven, que significa la casa del poder malo. Algunos ven referencia a Betel, donde Jeroboam I estableció el culto a los becerros de oro. Los que estaban dedicados a la idolatría no debían profesar hipócritamente que rendían culto a Jehová. ¿Por qué jurar en nombre de Jehová si no le adoraban? Es un llamado divino al reino de Judá de no permitir que los mismos errores vayan a su reino, sino que deben buscar al Señor de corazón. Los versículos 16 al 18 dicen: porque como novilla indómita se apartó Israel, ¿los apacentará Jehová como a corderos en ancho prado? Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicación sin censar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza.
Se presenta a Israel como una terca o rebelde que estaban resueltos a proceder a su antojo, y porque eran como una novilla inmanejable que se resistía a ser domada y no podía ser usada para arar. También se compara con un cordero que quiere estar libre sin las restricciones que le impone el pastor. Esto, por supuesto, lo dejaría expuesta a la fiera del campo. Por eso se habla de Efraín, la principal tribu del norte que es dejada o abandonada a los ídolos. Así queda a merced de su propia ruina inevitable. Dios no fuerza la voluntad de nadie, ruega a los hombres que acepten el camino de la vida. Y Dios a veces deja que las personas sigan su conducta y experimenten los frutos de su propia elección. Miren el siguiente comentario. El pecador se coloca mediante un continuo rechazo en una situación en donde no sabe nada excepto resistir. Cuando menosprecia las invitaciones de la misericordia de Dios y continúa sembrando las semillas de incredulidad, sobre su puerta se coloca el terrible rótulo: Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Esto lo encontramos en el Comentario Bíblico Adventista, página 1196. Sin embargo, aunque a Dios le duele la decisión equivocada de Israel, el reino del norte la respeta. Dios le ha dado al hombre la libertad de elegir su camino. Dios llama y ofrece vida. Convence a las personas de la solución al problema que le agobia, pero finalmente cada uno debe tomar su decisión. Y estas decisiones tienen consecuencias. Seamos sabios en elegir siempre el camino del Señor. Entonces termina el capítulo 4 describiendo las consecuencias de las decisiones de Israel. Versículo 19. Un viento los llevará en sus alas y se avergonzarán de sus sacrificios. Esta es una figura que muestra la tormenta del castigo divino que se desataría sobre los efraínitas para llevarlos al cautiverio. Esta figura contrasta nítidamente con las alas de águila que sacaron a los hebreos de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Dios trata con paciencia y longanimidad a los pecadores, llamándolos al arrepentimiento, pero cada uno decide el camino a seguir y los resultados debemos asumirlos al final. Apreciados amigos y hermanos, Dios nos llama a que reconozcamos nuestra conducta, a que nos demos cuenta que lejos de Dios la vida es un continuo camino descendente a la muerte. A veces confundimos felicidad con placer, pero este último es pasajero. Dios nos da el conocimiento, nos da su palabra para que entendamos el camino a seguir. No seamos necios, no cerremos nuestros oídos. Permitamos que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón. Que el Señor hoy te bendiga, te guarde y te guíe. Amén.